Listo. Entonces, el Excel, como le estaba diciendo, es un programa muy importante que ustedes deben manejar. El que domina Excel puede tener mejores oportunidades de poder conseguir un trabajo de oficina, ¿no? Eh, por eso es que hay que estar concentrados y cualquier cosita avisen. No sé si han participado del seminario ustedes, algunos de ustedes. Si quisieran participar, hoy día también hay seminario, el último ya de 7 a 10 de la noche. Es de Excel también. Es tablas y gráficos dinámicos. Bien, empezamos. El Excel es un software de Microsoft, de la suite Microsoft. Es un software de la suite Microsoft y es conocido como hoja de cálculo. Es conocido como hoja de cálculo. Es uno de los programas más complejos o avanzados que tiene esta suite, ¿no? Y su trabajo en sí de Excel es el cálculo, todo tipo de cálculo. Acá podemos realizar cálculos matemáticos, financieros, estadísticos, administrativos, lógicos, de ingeniería, todo tipo de cálculo, todo que tenga que ver con las operaciones matemáticas, ¿no? Entonces, vamos a colocar ahora a abrir Excel. El Excel lo podemos abrir de diferentes formas, como ustedes sabrán. Si lo tenemos como acceso directo, lo podemos abrir. Yo no lo tengo como acceso directo, por ejemplo. De repente lo tenemos anclado en la barra de tareas, yo tampoco no lo tengo. O en todo caso tendría que irme a inicio y acá buscar Excel, ¿no? Por acá debe estar, ahí está. Este es Excel. La versión que tengo yo es la versión 2019, pero en ese caso no hay ningún problema. Es el 99% igual que todas las versiones. Sí tengo la flechita, el puntero de la flechita negra, ahí está, ¿no? Solo que va a cambiar conforme va pasando. Bien, y la otra forma de abrirlo, pues como ustedes también deben saber, es usar el buscador. En este caso, en el Windows 10, tiene un buscador acá, y ahí escriben el nombre del programa y lo abrimos, ahí está, ¿no? Pero yo les voy a anotar la forma de abrirlo con ejecutar. Para abrirlo con ejecutar, tienes que abrir ejecutar. Ejecutar se abre presionando las combinaciones de teclas Windows más R. 2, vas a escribir Excel, se escribe, ¿no? Excel. 3, aceptas. Aceptar. Y listo. ¿Bien? Entonces lo voy a realizar. Presionamos Windows R. Ahí está. Y ahí escribimos Excel. Y aceptamos. Y ahí va a abrir Excel, ¿no? Ya está, jóvenes. Ahí está Excel. Voy a... como todo programa de la suite Office, tienen sus plantillas acá, ¿no? Hay muchas plantillas para poder empezar desde una plantilla. Una plantilla es un archivo ya diseñado que nosotros podemos utilizarlo y modificar ciertos datos, ¿no? Acá tenemos hasta calendario, tiene el Excel, miren. Tiene factura, diseños de factura, lista de inventario, informe semanal de asistencias, ¿ya? Y así, calculadora de préstamos. Tiene varias plantillas que se pueden utilizar en Excel. Programación diaria de trabajos tiene, ¿no? Facturas sencillas, segmentación de facturas. Tiene sus plantillas. ¿Qué cosas son sus plantillas? Son archivos ya prediseñados para que tú los puedas usar o cambiar datos nada más. ¿Bien? Pero si queremos aprender Excel desde cero, tendríamos que empezar desde el libro en blanco.
¿ya? Desde el libro en blanco. Hacemos doble clic o clic ahí y ingresamos a Excel. Bien, voy a hablar rápidamente de las partes importantes que tiene Excel, no de todo, porque ya hemos hablado de las partes de Word y ahí también, ¿no? Hay algunas partes que el Excel también lo tiene. Voy a hablar solo de las partes propias de Excel, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. El Excel tiene algunas partes que son propias de Excel, partes de la pantalla de Excel, vamos a poner, ¿no? Tiene el cuadro de nombres, que es este de acá, que es donde se ve el nombre del rango, acá este de acá, ¿ya? Ahorita te voy a explicar, dice cuadro de nombres, es esta partecita. Ya, si es que no lo sabes, vas a aprenderlo, ¿ya? Luego viene insertar función. Insertar función es un comando que ya te digo dónde está. Dos, insertar función. Insertar función. Es este comando de acá, miren. Insertar función es esta F que te va a permitir insertar una función cuando no conocemos mucho Excel. Es como una ayuda que tiene Excel para poder desde ahí empezar. Una función que tal vez sé que existe, pero no me acuerdo cómo lo puedo utilizar, ¿no? Entonces, ahí tenemos insertar función. 3, barra de fórmula. Barra de fórmulas. Barra de fórmulas es esta parte de acá. Esta barra grande blanca que tenemos acá se llama la barra de fórmulas. Ahí está. Dice barra de fórmulas, ¿no? Barra de fórmulas. Luego tenemos las columnas. Las columnas. Las columnas, jóvenes, son estas letras. El Excel es una matriz, es una cuadrícula gigante. Y toda cuadrícula o matriz está basada o se conforma por columnas y filas. Por columnas y filas. ¿Ya? Entonces, siempre empieza por la columna A. Y si nosotros quisiéramos saber la última columna que tiene Excel, debemos presionar control más la flechita hacia el lado derecho del teclado. La tecla control lo mantienes presionado y presionas la flechita del lado derecho y te va a llevar a la última columna. Esto va a ser una pregunta en Classroom, anoten, ¿ya? La última columna es la columna XFD. Vamos a anotarlo acá. XFD es la última columna. Para llegar ahí, ha tenido que pasar un montón de columnas. ¿Los jóvenes? Para llegar ahí a la última columna, ha tenido que recorrer un montón de columnas. Mira, empieza con A, ¿no? Y termina en la Z. Luego empieza A, B, hasta AZ. ¿Ya? Luego empieza A, B, C, así, hasta Z. Y así, ¿ya? Así va recorriendo hasta llegar al XFD. ¿Bien? Regresamos. Control, flechita hacia la izquierda, regresamos a la primera columna. Entonces ya sabemos que estas letras que están acá son las columnas de Excel. Las columnas de Excel. Y de una vez te voy explicando lo siguiente. En el caso de las columnas, se puede aumentar el ancho de la columna manualmente o por número. Te voy a enseñar manualmente porque esto es lo que se trabaja también siempre, ¿no? Cuando uno quiere aumentar el ancho de la columna, busca este puntero, ahí, esa flechita, una especie de cruz con flecha, hace clic y arrastra. Ahí está. Esa es una forma de aumentar el tamaño de la columna. ¿Sí? O reducirlo.
Siempre cuando hagamos o diseñemos unos cuadros, vamos a tener que estar acomodando de esta manera, así, ¿ya? Entonces eso ya lo vamos a practicar, pero ya sabes. A propósito, los alumnos de Word ya saben que después de Excel entran a su plataforma de la clase de Word para hacer unos temas pendientes que quedaron, ¿ya? No se vayan a olvidar. Sí, profe, no. Así quedamos la vez pasada, ¿no? Sí, sí. Listo, entonces. Bien, jóvenes. Entonces, ya en el grupo de WhatsApp, Sí, en el grupo de WhatsApp está preguntando una compañera. a ver, vamos a ver. El link para el Zoom, ya lo puse ya, pero igual lo voy a enviar, a ver. Pero parece que la vi aquí en Zoom. Evelyn, a ver, creo que está acá. Ay, 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 ingresó. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, continuamos. Luego tenemos las filas. Las filas. Las filas son los números. Las filas son los números que tiene acá la matriz de Excel. Estos de acá, estos números son las filas. ¿Ya? Si quisiéramos ver la última fila también, presionamos control y flechita hacia abajo, nos va a llevar a la última fila. ¿Ya? Esa es la última fila. Si queremos regresar, a control flechita hacia arriba. Control flechita hacia la derecha, la última columna. Control flechita hacia la izquierda, la primera columna. Control flechita hacia abajo, la última fila. Y control flechita hacia arriba, regresamos a la primera fila. ¿Bien? Entonces, ya ahí podemos observar cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz de Excel. A cada versión van aumentando, ¿no? Bien, luego tenemos las 6. Antiguamente le llamaban pestañas, ahora nuevamente le dicen fichas, pero de repente en sus versiones de ustedes lo menciona como pestaña. Las fichas o pestañas, voy a colocar, ¿ya? De la hoja. El Excel, así como Word, el Word, por ejemplo, tiene páginas, ¿no? Que tú haces un archivo de Word y ahí está la página 1, 2, 3 y todas las páginas que necesites. En el caso de Excel no se le llama página, se le llama hoja. Y acá está. Por defecto, en estas versiones solo aparece una hoja. Antiguamente aparecían 3 por defecto. ¿Ya? Eh, pero esto se puede configurar. Podemos hacer que al crear un archivo nuevo de Excel aparezcan 3, 4, las que tú quieras en realidad. Pero por ahora, por defecto, aparece solo uno. Y al ladito hay un botón, este de acá, que se llama nueva hoja o insertar una hoja, que está, ¿ya? Vamos a anotarlo acá. 7. Hoja nueva. Hoja nueva es ese botón importante. Bien, esas serían las 7 partes propias de Excel. De ahí el resto ya es lo mismo, ¿no? Tenemos las vistas, el zoom, la barra de estado. Eso ya ustedes ya o mejor dicho, ya lo hemos mencionado en Word. ¿Bien? Entonces empezamos acá. Algo que tú ya debes saber, pero igual tengo que anotártelo. Los operadores matemáticos, que tú debes saberlo, pero igual lo tengo que mencionar, por si acaso, ¿ya? La adición o la suma, que tú ya sabes, eso vamos a utilizar para sumar celdas o números. El guión es la sustracción o la resta, ¿no? Tú lo conoces como resta. El guión, el asterisco, el factor o multiplicación. Es slash, es la división.
La división, ¿no? Y este carácter que se ejecuta con, si es que no lo encuentras en tu teclado, es la potencia. Y se ejecuta o se inserta con la combinación de teclas al 94, si es que no lo encuentras en tu teclado este de acá. Al 94 te lo voy a anotar acá por si acaso. Si tú presionas al más 94, que es el código AXI, podemos insertar ese carácter. ¿Bien? Esos son los operadores matemáticos que debemos conocer que están en el teclado. Sumar, para restar, para multiplicar, dividir y la potencia. ¿Ya? Eso no te vayas a olvidar. Operadores lógicos. Los operadores lógicos, a ver. Mayor, este es el signo mayor, ¿no? Menor, eso también debemos saber. Mayor igual. Menor igual. Diferente. 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 Y esos son los signos que tú debes conocer. Por último, el igual, bueno, o la comparación, que es el igual. La comparación para poder comparar si es igual o no es igual. Eso también, por favor, anótenlo. Eso tenemos que tenerlo bien claro. Son cositas que ustedes ya deben saber, son conocimientos previos que ustedes ya tienen, pero igual tengo que colocarles aquí para tenerlo muy claro, ¿no? Ahora vamos a ver qué carácter se utiliza o qué caracteres se utilizan para iniciar una fórmula. Carácter para iniciar una fórmula. Ahí está, joven. ¿Bien? Para iniciar una fórmula en Excel, lo que pasa es que si tú, por ejemplo, tú escribes algo acá, escribo un número, ¿no? Así. El Excel lo acepta como un dato, como un número. Ahora, ¿cómo hacemos para que el Excel lo reconozca como una fórmula, lo que tú puedas escribir? Entonces, se debe iniciar con cualquiera de estos dos caracteres, ¿ya? Normalmente se utiliza el igual. Normalmente se utiliza el igual, ¿no? Eso es lo que normalmente es lo clásico que se utiliza. Pero algunas personas utilizan el más, que también te lo acepta el Excel como inicio de una fórmula. No necesariamente para sumar, sino como inicio de una fórmula. Puedes utilizar el igual o el más. Cualquiera de los dos. ¿Bien? Entonces, anoten también en sus cuadernos. Ahorita ya vamos a empezar con los ejemplos. Ahora, lo que tenemos que saber nosotros es algo muy importante que te voy a explicar antes de iniciar Excel. Es algo que también nos enseñan en el colegio, ¿no? Esto de acá. El Excel trabaja basado en sus nombres de celda. El nombre de una celda se basa en la fila, en la columna y fila que se intersectan y esa intersección forman la celda, jóvenes. Y ahí sale su nombre. Miren, de la siguiente manera. Por ejemplo, acá en esta celda que yo hago clic, si yo te pregunto cómo se llama esa celda, es fácil de darse cuenta. Una forma es de ver el cuadro de nombres. Acá, miren, miren mi puntero. ¿Sí? Dice C9, dice C9 ya. Ese es el cuadro de nombres. Te da el nombre de la celda que tú estás seleccionando. Pero tú también te puedes dar cuenta por qué, o en todo caso, si tú me preguntas, profesor, ¿por qué C9? ¿De dónde sale el nombre?
Si tú te das cuenta, el nombre sale de la columna, que está acá está la columna C, y la fila 9, mira. Esta intersección forman la celda. Y desde ahí sale su nombre. C9. Acá, por ejemplo, hago clic por acá. ¿Qué celda es esta? F17. F17. Ese es el nombre de la celda. Es muy importante saber reconocer el nombre de la celda o de dónde sale el nombre de la celda. A ver, participen por medio del chat o de su audio. Esta celda de acá que yo voy a hacer clic, vamos a hacer por acá, a ver. Ahí. ¿Qué celda es? ¿Qué celda es? A ver, por acá. Ahí. A ver. ¿Qué celda es? ¿Qué celda es? E8. Exactamente. E8. Por ahí me dijeron E7, de repente no lo vieron bien, pero está cerca. E8, jóvenes. Es importante esto. Tal vez la mayoría ya lo sabe, pero algunos que recién están entrando a este mundo de aprender los software no lo entienden. Es algo nuevo para ellos, entonces hay que aclararlo bien. E8. ¿Por qué E8? E8. 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 Ahí está, ¿no? Columna E y fila 8, exactamente, Milagros, ¿no? Eso se junta y forman la celda E8. A ver, uno más para continuar. Esta celda que estoy seleccionando, ¿cómo se llama? Esa celda que visualizan en mi pantalla. 15C. C, C15. C15, muy bien. Siempre primero es la columna y luego es la fila que lo conforma. Bien, entonces ya sabemos reconocer el nombre de la celda. Y eso es muy importante. Entonces, los fundamentos de la matemática básica que nos enseñan en el colegio, cuando hacemos ecuaciones, porque en el Excel es full ecuaciones, ¿no? Fórmulas, nos enseñan lo siguiente, miren. Por ejemplo, en Excel se utiliza lo que es la variable y la variable es el nombre de la celda. Yo ahorita te explico y te voy a comparar para que puedas entender. Y matemáticamente también, ¿no? Por ejemplo, si yo coloco A, la variable A, le damos o le asignamos un valor a esta variable, voy a asignarle 20, y a la variable B le voy a asignar 10. Así, ¿no? A vale 20 o le asignamos el valor 20 y B le asignamos el valor 10. Y la fórmula sería, si a ti te dicen, entonces, ¿cuánto sale esta ecuación? A más B es igual a ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es A más B? Pueden participar. 30. 30, exactamente. ¿Por qué? Porque A vale 20 y B vale 10, 30. Así trabaja el Excel, de ahí lo vas a entender. Si yo hago A por B, ¿cuánto saldría? ¿Cuánto es? 300. 20 por 10. 20 por 10. ¿Cuánto sale 20 por 10? Ah, Dile que 200. estoy en clase. 200. Y si colocamos A entre B, A entre B, 20 entre 10. 2, ¿no? Listo. Bien, jóvenes. Entonces, así trabaja Excel, ¿ya? Ahora, ¿saben por qué se trabaja de esta manera? Porque tú puedes modificar el valor asignado, puedes cambiarlo, y las fórmulas no se cambian. Simplemente lo que cambia es el resultado. ¿Ya? Entiendan acá, a ver. Miren. A ver, miren acá. Por ejemplo, ¿por qué es conveniente o el Excel trabaja de esta manera? Porque cuando uno cambia un valor, por ejemplo, acá lo voy a cambiar a 5, así, B lo cambia a 5, las fórmulas continúan igual, tú no necesitas cambiar la fórmula. Lo único que cambiaría, ¿qué cosa sería? Los resultados. Los resultados. Los resultados. Así. Cambiarían los resultados, más no las fórmulas. En el Excel sería así.
En el Excel sería así, miren. Pero antes de explicarte en Excel, vamos a colocar ahora, esto se llama variable. Las variables se llaman variables porque tú puedes cambiarle los datos o los valores, ¿ya? Y la fórmula nunca va a cambiar. Eso es lo bueno de trabajar con las variables. Ahora, va a haber momentos donde vamos a usar constantes. ¿Y qué cosa es una constante? Es un valor fijo que se coloca en la fórmula. Por ejemplo, si nosotros colocamos así, A más B menos 2, ese 2 es una constante, porque es un valor que se está colocando dentro de la fórmula y nunca va a cambiar, solo va a cambiar si es que tú entras a la fórmula, lo borras y lo modificas, ¿ya? A eso se le llama constante. A ver, ¿cuánto saldría A más B menos 2? Sería 25, 23. 23. Muy bien. A ese 2 que se ha colocado en la fórmula es una constante. Los jóvenes se puede colocar porcentajes, números, ¿no? Multiplicarlos, sumarlos. Y todo. Entonces, en Excel se trabaja de la misma forma en sus fórmulas, miren. Ahora, es importante también esto que tú sabes. Mira, por ejemplo, si yo coloco así. A más B por A. A más B por A. ¿No? Entre B. Es una ecuación. Es una ecuación. ¿No? Ahora, tú debes saber, tú también debes saber, en Excel también es igual, es que lo primero que se calcula, hay un orden jerárquico de operaciones, ¿sí o no? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? En una ecuación hay un orden jerárquico de cómo debe ir el proceso de la ecuación. ¿No? ¿40 sale, Manuel? Ya vamos a ver, ¿no? Ahora, No, 10. ¿qué es lo primero que se debe calcular? ¿Qué es lo primero que se debe calcular? A ver, ese es el orden de la jerárquico. Lo primero que se tiene que hacer, jóvenes, para el resto que recién está recordando, se ha olvidado, ya de repente hace tiempo ya salió del colegio, ¿no? Lo primero que se hace matemáticamente es la división. Exacto, ¿no? Luego que viene la multiplicación y luego viene la suma. Y si hubiera una sustracción, así, al final se resta. Al final se resta. ¿Ya, jóvenes? Eso tienen que ustedes saber. Primero es la potencia, luego la división, multiplicación, suma y al final se resta dentro de una ecuación, dentro de una fórmula. Eso es lo primero que tenemos que recordar y tenerlo bien claro. Ahora, matemáticamente también existen los paréntesis y los corchetes. ¿Sí o no? Por ejemplo, si yo coloco esto de acá, ¿qué significaría? A ver, ¿cambia el resultado o no cambiaría el resultado? ¿Qué dicen ustedes? Claro, va a cambiar el resultado. ¿Por qué? A ver, ¿por qué va a cambiar el resultado? Porque con los paréntesis estamos diciéndole a Excel, en este caso a matemáticas, que primero se debe ejecutar o calcular lo que está en paréntesis. Exacto, ¿no? Exacto. Y luego ya sigue el orden jerárquico. Ajá. Muy bien, Manuel. Así es, jóvenes. Entonces, eso debemos tenerlo bastante en claro, porque en el Excel es igual. Vamos a hacer esas cositas. Se van a utilizar. Esas son las fórmulas, ¿no? Entonces, tenemos que saber las variables, la constante. La constante es un valor, como acá he puesto nuevamente un 2, acá también es un 2. Son variables constantes que están dentro de una fórmula. ¿Ya? Miren, ahí ya están sacando los resultados. No lo voy a sacar, simplemente quise demostrarles el orden jerárquico. Ahora, en Excel,
Es parecido, pero en Excel se utilizan los nombres de las celdas, ¿no? Por ejemplo, si la celda A2, si la celda A2 tiene el número, o se le asignó un número, se le escribió el número 10, y en la celda B2 se le asignó el número 5, y nosotros en cualquier celda colocamos así, igual A2 por C2, o más, vamos a ponerle más C2, ¿cuánto sería el resultado? ¿Cuánto sería el resultado? 15, ¿no? ¿Sí o no? 15. Perdón, es B2 acá, me he equivocado, no es C2. En B2, así, ya está. ¿Cuánto sería el resultado? 15, Sí. ¿no? Igual podríamos colocar en otra celda cualquiera por ahí, colocamos A2 por B2, ¿cuánto sería el resultado? 50, ¿no? 50, 50. exacto. Bien, así es, igualito, mire, exactamente igual. En vez de usar A, B, que son las variables, ¿no? Que en matemáticas no utilizamos A, B, C. En Excel son los nombres de las celdas. En el nombre de la celda tú le das un valor, le escribes un valor y luego haces una fórmula utilizando los nombres de las celdas, te da el resultado. ¿Y por qué se trabaja de esa manera? Como vuelvo a repetir, si tú acá cambias el valor de cualquiera de las celdas, tú borras y escribes nuevamente otro valor, las fórmulas no van a modificarse. Lo único que se modifica es el resultado, ¿no? Ya no sería acá 15, ya sería 11. Y acá sería 30. Pero las fórmulas siguen siendo las fórmulas. Eso es, así es como trabaja Excel, jóvenes. ¿Ya? Y ahorita lo voy a hacer en ejemplo. Ahora, también se pueden usar constantes, ¿no? Por ejemplo, A2 más B2 por 2. Este número 2 es una constante. Se pueden usar en Excel también, ¿no? Entonces, ¿cuánto saldría el resultado de A2 más B2 por 2? ¿22? ¿Así sería? ¿Está bien o no? A ver. ¿Qué dicen, jóvenes? Me queda un minuto, ya se va a cortar la reunión, regresamos en breve, ¿ya? Y regresamos en breve para esto ya.